Hay pueblos en México donde una sola persona se convierte en la medida de todas las cosas. No porque lo busquen. No porque intenten llamar la atención, sino porque hay algo en ellos, una calidez, una firmeza, una presencia tan innegable, que hace que todos a su alrededor sepan exactamente en qué parte de la habitación se encuentran. En el pueblo de San Marcos de las Piedras, un lugar donde el olor a tierra mojada y a café de olla marcaba el inicio de cada día, esa persona era Elena. Elena tenía 27 años y era el corazón de la Casa del Comal, la fonda tradicional que su familia había administrado por 3 generaciones. Tenía el cabello oscuro, siempre recogido en una trenza impecable durante las horas de trabajo, y unos ojos color miel que parecían entenderte antes de que dijeras una sola palabra. Era cálida sin ser débil. Era divertida sin llegar a ser cruel, y poseía esa capacidad resolutiva tan propia de las mujeres mexicanas que han crecido trabajando, aquellas que sostienen el mundo sobre sus hombros mientras te sirven un plato caliente, haciendo que parezca la cosa más fácil del mundo. Cualquier hombre soltero en la región había considerado la posibilidad de ganarse el corazón de Elena. Y la mayoría había hecho mucho más que considerarlo. Habían existido cortejos formales, flores dejadas tímidamente en el mostrador de la fonda, serenatas de mariachi a la medianoche, invitaciones a caminar por la plaza los domingos. Incluso, un ganadero de la capital del estado había venido a hablar con don Arturo, el padre de Elena, ofreciendo promesas de un futuro lleno de lujos, lo que hizo que el anciano dejara su taza de café en la mesa, con mucha lentitud antes de responder. Elena los había rechazado a todos. Lo hacía con educación, con una sonrisa cálida, con un tipo de amabilidad tan genuina que hacía que el rechazo doliera aún más, porque no había ninguna frialdad en sus palabras contra la cual uno pudiera enojarse. Simplemente, no había espacio para ellos. El pueblo entero tenía sus teorías. Decían que era demasiado exigente. Las señoras mayores murmuraban en el mercado que Elena estaba esperando a algún doctor o ingeniero de la gran ciudad. Otros decían que le había hecho una promesa a la Virgen de quedarse soltera para cuidar a su padre enfermo. Ninguna de esas teorías era cierta. La respuesta era considerablemente más simple, y al mismo tiempo, mucho más complicada. Y tenía nombre y apellido. Se llamaba Mateo, y era el único hombre en todo San Marcos de las Piedras que jamás había intentado cortejarla. Lo que nadie en el pueblo sabía, ni siquiera el propio Mateo, era que el tiempo, ese recurso que siempre parece inagotable cuando somos jóvenes, estaba a punto de terminarse. Mateo tenía 31 años y era el dueño de un pequeño taller de carpintería y restauración a unas cuadras de la plaza principal. No era el hombre más rico del pueblo, tampoco era el más atractivo, aunque tenía el porte fuerte de quien trabaja con las manos, los hombros anchos por cargar madera de cedro y pino, y una sonrisa que tardaba en aparecer, pero que cuando lo hacía, iluminaba todo el rostro. Los vecinos lo describían como un hombre sólido, lo cual podía ser un gran cumplido, o una forma cortés de decir que no tenía nada de especial, dependiendo de quién lo dijera. Pero lo que Mateo era, sin lugar a dudas, era un hombre bueno. No de una forma escandalosa o para que lo vieran, sino de una forma profundamente silenciosa. Él recordaba las cosas que la gente le contaba al pasar. Siempre cobraba precios justos. Cuando el techo de la casa de doña Carmen se derrumbó tras las tormentas del año pasado, Mateo apareció a la mañana siguiente con vigas de madera, que en realidad no le sobraban, reparó el daño bajo la lluvia, y jamás mencionó el asunto ni pidió un solo peso. Él y Elena habían crecido a 3 calles de distancia. Jugaban juntos en la plaza cuando eran niños. Tenían esa familiaridad fácil, y sin examinar de las personas que siempre han sido parte del paisaje del otro, Mateo miraba a Elena de la misma forma en que uno mira la catedral del pueblo, consciente de que es hermosa, agradecido de que esté allí para dar sombra y paz, pero sin que se le pase por la cabeza la idea de que podría caminar hacia ella y reclamarla como suya. Una mañana de martes, a principios de mayo, Mateo entró a la fonda para almorzar. Llevaba las manos manchadas de barniz y el delantal lleno de aserrín. Encontró a Elena reorganizando los frascos de especias en una repisa alta, estirándose con total concentración. «Buenos días, Elena», dijo él, con el mismo tono de voz que había usado 1000 veces antes.
Buenos días, Mateo, respondió ella, dándose la vuelta con esa sonrisa que tenía guardada en un lugar especial solo para él. Una sonrisa que el carpintero recibía con gratitud, pero que era incapaz de descifrar. Él pidió sus chilaquiles de siempre. Comió en silencio en la barra. Pagó su cuenta y se despidió. Afuera, en la calle empedrada, Carlos, el dueño de la tlapalería vecina, quien por cierto había sido rechazado por Elena un par de años atrás y ahora lo tomaba con mucha filosofía, miró a Mateo y negó con la cabeza lentamente. «Sabes, Mateo», dijo Carlos, encendiendo un cigarro, «para ser un hombre que se gana la vida midiendo centímetros y arreglando detalles finos, tienes una ceguera impresionante para ver lo que está parado justo frente a tus narices». Mateo lo miró con genuina confusión. Se limpió el aserrín de los pantalones. «¿De qué diablos estás hablando, Carlos?» Carlos soltó el humo y miró hacia el cielo despejado. «De nada, hermano. Absolutamente de nada». Pero Carlos estaba pensando en algo que Mateo aún no sabía. Sabía que Alejandro Vargas, un empresario agavero, el hombre más próspero y temido en toda la región, había estado haciendo preguntas muy discretas sobre Elena durante las últimas 2 semanas. Preguntas serias. El tipo de preguntas que hace un hombre de negocios antes de poner una oferta formal sobre la mesa. La gran fiesta patronal de San Juan se celebraba a finales de junio en la plaza principal. La música de banda resonaba desde temprano. Los puestos de comida llenaban el aire con olor a tamales y buñuelos, y las luces de colores colgaban de los balcones. Elena no tenía muchas ganas de asistir. Había sido una semana pesada en la fonda, pero su tía le había confeccionado un vestido color crema con bordados tradicionales preciosos, y su padre ya le había presumido a medio pueblo que su hija iría al baile. Así que asistió, con el vestido impecable, el cabello suelto cayendo sobre sus hombros, y la compostura de una mujer que ha aprendido a ser amable en situaciones que no eligió. Las invitaciones a bailar comenzaron a los pocos minutos de su llegada. Ella aceptó algunas, simplemente porque sería de mala educación no hacerlo, y se movió por la pista de la plaza con esa atención cálida y genuina que le regalaba al mundo entero. Alejandro Vargas llegó 1 hora después. Tenía 43 años. Era alto, de hombros anchos, vestía con botas de cuero fino, una hebilla de plata discreta pero costosa, y caminaba con la autoridad silenciosa de un hombre acostumbrado a ser la persona más importante en cualquier lugar que pisara. Había construido un imperio del tequila desde cero, lo cual imponía respeto incluso entre aquellos a los que no les caía bien. Caminó directo hacia Elena y le pidió un baile. Ella aceptó, porque rechazarlo habría causado un silencio incómodo en toda la plaza. Y a Elena no le gustaban los dramas públicos. Mientras bailaban al ritmo de un bolero, ella notó algo. Alejandro Vargas no solo bailaba bien, la estaba observando. La miraba con la atención cuidadosa y evaluadora de un hombre que está tomando una decisión importante. No era una mirada cruel, ni irrespetuosa, era simplemente deliberada. Era la mirada de un hombre que, una vez que decidía que quería algo, no descansaba hasta obtenerlo. Al otro lado de la plaza, Mateo acababa de llegar. Todavía traía algo de polvo del taller en los zapatos. Compró un vaso de agua fresca de Jamaica, se recargó contra el muro de la iglesia y observó a la multitud con la tranquilidad de un hombre que disfruta viendo el mundo pasar sin necesidad de ser el centro de atención. Vio a Elena bailando con el empresario Vargas. Pensó, de manera muy superficial, que ella lucía un poco cansada, y que probablemente solo estaba siendo paciente por cortesía. En medio del baile, los ojos de Elena encontraron a Mateo a través de la multitud. Ella le sonrió. No era la sonrisa pública, educada y perfecta que le había estado dando a todos esa noche. Era su otra sonrisa, esa que era rápida, privada y exclusivamente para él. Una sonrisa que desapareció antes de que alguien más pudiera catalogarla. Mateo le devolvió la sonrisa desde lejos, pero en ese instante, el hijo del panadero se acercó a Mateo para preguntarle sobre un encargo de unas sillas, y Mateo desvió la mirada, perdiéndose en la conversación con la facilidad de un hombre que no tiene ni la menor idea del momento que acaba de dejar escapar. A lo lejos, Elena vio cómo Mateo apartaba la vista. Luego volvió a mirar a Alejandro Vargas, quien seguía observándola con esa fijeza calculadora y firme. Y por primera vez en muchos años, Elena sintió algo que no se había permitido sentir.
Sintió el primer roce frío del miedo. El miedo de que esperar en silencio le iba a costar mucho más caro de lo que había planeado. 3 días después de la fiesta patronal, don Arturo estaba sentado en el patio trasero de su casa, tomando un té de manzanilla, mientras Elena colgaba las sábanas blancas limpias en el tendedero. Alejandro Vargas vino a buscarme ayer, dijo don Arturo de pronto. Su voz sonaba cansada. Elena no se detuvo. Siguió colgando la ropa. Viene casi todas las semanas a la fonda. Papá. Y nunca es para comprar comida. Don Arturo guardó silencio por un momento. Solo se escuchaba el viento moviendo las hojas del limonero. Me preguntó por ti, continuó el anciano. Me preguntó cómo estabas, qué pensabas del futuro, y si tenías algún compromiso formal con alguien. Otro silencio. Son el tipo de preguntas que hace un hombre antes de venir a pedir la mano formalmente. Elena. Las manos de Elena redujeron la velocidad. Apretó la pinza de madera contra la sábana blanca. Es un hombre serio, dijo don Arturo con mucho cuidado. Tiene una reputación impecable. Su negocio es el más estable de todo el estado. Si a mí me llegara a pasar algo, sé que con él nunca te faltaría un techo ni comida en la mesa. El anciano tosió un poco antes de continuar. Le dije que tú eres la dueña de tus propias decisiones, porque es la verdad. No estamos en los tiempos de antes para obligarte a nada. Pero mirándote a los ojos, hija mía, creí que debías saberlo. Tienes que pensar en tu futuro. Elena terminó de colgar la sábana. Suspiró profundamente y tomó la siguiente prenda de la canasta. Caminó hacia la silla de su padre y se arrodilló a su lado. Papá, dijo suavemente, ¿sabes por qué le he dicho que no a todos los hombres que se me han acercado en los últimos 6 años? El viejo Arturo la miró con ternura. Tengo una sospecha, mi niña. Y esa sospecha huele a aserrín y se llama Mateo. Elena bajó la mirada hacia sus manos gastadas por el trabajo. Así es, papá. Se quedó callada unos segundos, buscando las palabras. Pero él no lo ve, continuó Elena, con la voz un poco quebrada. He esperado años para que se dé cuenta, para que diga algo. Y él me mira como mira a las montañas que rodean el pueblo, como algo hermoso, que siempre estará ahí, pero que él jamás cree tener el derecho de alcanzar. Don Arturo acarició el cabello de su hija. Alejandro Vargas es un buen hombre, Elena. Y si Mateo no despierta, ¿cuánto tiempo más vas a esperarlo? No puedes detener tu vida para siempre. Elena miró hacia las montañas a lo lejos. Esas montañas hacia las que Mateo nunca se atrevía a caminar. No mucho más, papá, dijo ella en un susurro. Y por primera vez en toda su vida, hablaba completamente en serio. Fue el lunes por la mañana cuando Carlos, el dueño de la tlapalería, cruzó la calle y entró directo al taller de Mateo. No hubo saludos. No hubo plática sobre el clima. Alejandro Vargas va a pedir formalmente a Elena en matrimonio, dijo Carlos. Y probablemente lo haga antes de que termine el mes. Mateo estaba agachado, lijando la pata de una mesa de comedor. No levantó la vista de inmediato. El sonido de la lija continuó raspando la madera por unos segundos. ¿Dónde escuchaste ese chisme?, preguntó Mateo, con un tono falsamente desinteresado. Del contador de Vargas, que vino a comprar pintura hoy en la mañana. Y ese hombre no tiene ninguna razón para inventar historias, respondió Carlos, cruzándose de brazos y apoyándose contra el marco de la puerta. Te lo estoy diciendo, continuó Carlos, porque eres mi amigo, y porque te tengo aprecio. Te diré algo más. Eres el hombre con menos sentido común que he conocido en toda mi maldita vida. Mateo finalmente dejó la lija sobre la mesa. Se enderezó, sacudiéndose el polvo del pecho. Su rostro reflejaba una confusión mezclada con una molestia creciente. ¿Y qué tiene que ver todo eso conmigo, Carlos? Es la vida de Elena. Carlos lo miró con la paciencia infinita de un hombre que lleva años esperando para tener esta exacta conversación. Mateo, dijo Carlos, marcando cada palabra. ¿Entiendes que Elena ha rechazado a absolutamente todos los hombres que se le han acercado durante años? ¿Entiendes que hay una razón para ello? ¿Y entiendes que esa razón está parada en este momento en un taller lleno de polvo, fingiendo que no sabe de qué le estoy hablando? El taller de carpintería se quedó en un silencio absoluto. Solo se escuchaba el ruido lejano de los autos en la avenida. Mateo miró a Carlos fijamente. Sintió que un peso invisible le aplastaba el pecho. Ella nunca
intentó decir Mateo. Pero las palabras no le salían. Ella ha estado esperando, lo interrumpió Carlos con suavidad. Por años, Mateo. Y Alejandro Vargas no sabe eso. Y si esperas un poco más, ella se va a cansar. Va a tener que tomar una decisión práctica. Ya no es una niña. Carlos se empujó del marco de la puerta y dio media vuelta hacia la calle. Ya dije lo que vine a decir. Lo demás es tu problema. Se fue. Mateo se quedó de pie en medio del taller durante mucho tiempo. Tenía la quietud absoluta de un hombre que acaba de ver cómo todo lo que creía entender sobre el mundo se reorganiza violentamente frente a sus ojos. Alejandro Vargas. Un mes, miró sus manos ásperas. Miró la mesa a medio terminar. Sintió el pánico, frío y afilado, subiendo por su garganta. De pronto, comprendió algo terrible. El tiempo no era eterno. Las cosas buenas no esperan en el mismo lugar para siempre. El reloj, que él siempre había creído detenido, acababa de empezar a sonar de manera ensordecedora en sus oídos. Todo sucedió 3 días después, un jueves por la tarde a mediados de agosto. El calor del verano mexicano hacía que el aire vibrara sobre las calles empedradas de San Marcos de las Piedras. Elena caminaba de regreso de la plaza principal hacia la fonda. Llevaba una canasta tejida en el brazo. Al pasar por la calle del taller de carpintería, vio a Mateo. Él estaba afuera, trabajando sobre una pieza de cuero para un asiento, con las mangas de la camisa remangadas y el sombrero echado hacia atrás. Ella se detuvo. Siempre se detenía. Porque para ella, cualquier minuto pasado con Mateo, por breve que fuera, era mejor que un día entero sin él. Comenzaron a platicar. Hablaron de cosas sin importancia. Del calor implacable de esa semana. Del caballo del vecino que se había escapado. De las lluvias que pronto llegarían para refrescar los campos de agave. De pronto, Mateo dejó la herramienta sobre la mesa de trabajo. Se limpió las manos en el delantal, y la miró, pero no la miró como siempre. Esta vez, la miró de verdad. Con esa intensidad que solo dejaba escapar en raras ocasiones, cuando se le olvidaba fingir que era solo su amigo de la infancia. Y algo cruzó por su rostro que Elena jamás había visto antes. No era solo reconocimiento. Era algo mucho más urgente. Algo desesperado. Mateo respiró hondo, llenando sus pulmones de aire. Y antes de que el valor que acababa de encontrar pudiera abandonarlo, habló. Y esta vez, no hizo ninguna broma para romper la tensión. No suavizó sus palabras con esa falsa modestia que siempre usaba para protegerse. Elena, dijo él, con la voz un poco ronca. Escuché lo del señor Vargas. Elena se quedó completamente quieta. El ruido de la calle pareció desaparecer. Sé que no tengo ningún derecho a decir nada sobre este asunto, continuó Mateo, dando un paso hacia ella. Lo sé perfectamente, no he tenido derecho por mucho tiempo, porque fui un cobarde y nunca dije lo que debía haber dicho hace años. Miró sus manos, esas manos marcadas por el trabajo duro, y luego volvió a mirarla directamente a los ojos. Pero necesito decirte algo antes de que tomes cualquier decisión. Debí decírtelo hace mucho tiempo, y no lo hice porque me convencí a mí mismo de que era imposible. Pensé que alguien como yo no podía aspirar a alguien como tú. Y me equivoqué. Me equivoqué por completo. La calle estaba cálida y polvorienta. A lo lejos, alguien martillaba madera. Elena no dijo una sola palabra. Simplemente esperó. Te amo, dijo Mateo finalmente, soltando el peso de los años. Creo que te he amado desde hace muchísimo tiempo sin atreverme a saberlo. Y sé que esto quizá no cambie nada ahora, pero no podía dejar que el señor Vargas. Se interrumpió, tragó saliva y corrigió. No podía dejar que pensaras que nadie te veía. Porque yo te veo. Elena, siempre te he visto. Solo fui demasiado lento para entender qué era lo que estaba mirando. Elena lo observó en silencio durante un momento que pareció eterno. El viento movió ligeramente su cabello. Entonces, ella dio un paso hacia él, acortando la distancia entre los dos. Lo miró con una mezcla de alivio y una ternura infinita, y dijo en voz baja, lo suficientemente bajo para que solo él pudiera escucharla. Mateo, he estado guardando mi corazón para ti durante años. Solo necesitaba que te presentaras. Ella sostuvo su mirada. Lo hizo el tiempo suficiente para que las palabras aterrizaran con todo su peso.
pero no el tiempo suficiente para que su propio valor flaqueara. Luego, con la voz aún más suave, añadió: «No me hagas esperar más». Y Mateo, el hombre que nunca había creído tener el derecho de caminar hacia las montañas, dio un paso al frente y la tomó de las manos. Antes de continuar con el final de esta historia, me gustaría saber desde qué país me estás escuchando hoy. Déjalo en los comentarios. Me llena de alegría saber hasta qué rincones del mundo llegan estos relatos. Ahora, volvamos a San Marcos de las Piedras, porque a Mateo aún le quedaban algunas cosas por hacer. A la mañana siguiente, Mateo apareció en la casa del comal. Llevaba su mejor camisa, bien planchada, el cabello perfectamente peinado, y en su rostro llevaba la expresión particular de un hombre que ha tomado una decisión absoluta y ha terminado para siempre con las dudas. Don Arturo estaba detrás del mostrador, revisando las cuentas del día anterior en su cuaderno. Levantó la vista, miró a Mateo, miró la camisa limpia, el cabello peinado, la postura firme, y no dijo nada. Simplemente giró la cabeza hacia la cocina y gritó: «Elena, Mateo está aquí». Se escucharon pasos rápidos. Elena cruzó la puerta de la cocina, secándose las manos en el delantal, y se detuvo en seco. La mirada que le dirigió a Mateo fue clara, directa, y estaba completamente libre de esa paciencia cuidadosa y melancólica que había cargado durante tantos años. Era una mirada que simplemente decía: «Finalmente estás aquí, don Arturo», comenzó Mateo, con la voz firme para que todo el lugar lo escuchara. «Me gustaría pedirle permiso formalmente para pretender a su hija. Empezando desde hoy». El viejo Arturo, que había estado esperando este momento durante años, de pronto encontró algo extremadamente fascinante que examinar en el estante de los frijoles a sus espaldas. «Tienes mi permiso, muchacho», le dijo a los frascos de vidrio. Elena miró a Mateo. Algo en el interior de su pecho se asentó. Era como si finalmente hubiera exhalado un aliento que llevaba años conteniendo. «Sabes», le dijo ella con una pequeña sonrisa, «la mayoría de los hombres que vienen a cortejar traen flores». Mateo miró sus manos vacías. Se encogió de hombros con una sonrisa honesta. «Te las traeré mañana». «¿Y va a haber un mañana?», preguntó ella, levantando una ceja. «Todos los días de mi vida», respondió él, sin dudar un segundo. «Por el tiempo que tú me quieras aceptar». Ella lo miró por un momento más, y luego sonrió de verdad. Su sonrisa, la que era solo de él, esa sonrisa que Mateo ahora entendía que siempre había estado allí, esperando pacientemente a que él tuviera el valor de reclamarla. «Entonces será mejor que no llegues tarde», dijo Elena, dándose la vuelta para regresar a la cocina, con el corazón más ligero que nunca. Lo que siguió fue el cortejo más comentado en la historia reciente de San Marcos de las Piedras. Mateo llevó flores al día siguiente. No fueron rosas costosas compradas en la ciudad, sino un ramo de girasoles silvestres que él mismo cortó en el camino viejo. Elena los puso en un frasco de vidrio sobre el mostrador principal de la fonda, sin darle explicaciones a nadie, lo cual generó una cantidad considerable de chismes emocionados entre las clientas. Mateo comenzó a ir a cenar a la casa de don Arturo todos los martes. El anciano lo recibía con un abrazo fuerte y sincero. Elena se sentaba frente a Mateo, y hablaban de la misma forma en que siempre lo habían hecho, con ese sentido del humor seco y cómplice que compartían, excepto que ahora, ninguno de los dos estaba fingiendo que aquello era una simple amistad entre vecinos. Un domingo por la tarde, a finales de septiembre, caminaron juntos hasta el mirador en la colina, desde donde se podía ver todo el valle cubierto por los campos de agave azul. Se sentaron a la sombra de un árbol viejo, con la luz dorada del atardecer bañando el pueblo a sus pies, y hablaron de cosas profundas, cosas reales. «¿Por qué yo?», preguntó Mateo genuinamente. «Tenías mejores prospectos, Elena. Hombres con mucho más que ofrecer, porque tú nunca fingiste ser alguien más», respondió ella, mirando hacia el valle. «Cada hombre que se me acercó, intentaba demostrarme algo. Su riqueza, sus tierras, su estatus en el pueblo, su poder. Tú simplemente te presentabas, siempre siendo tú mismo». Ella se giró para mirarlo. «Yo siempre supe exactamente quién eras, Mateo. Y eso es mucho más raro y valioso de lo que la gente cree». Él se quedó callado, asimilando sus palabras. «Alejandro Vargas es un hombre poderoso», dijo Mateo. «Pudo haberte dado una vida muy cómoda».
Elena lo miró directamente a los ojos. Su expresión era completamente seria. Yo te esperé a ti no porque no tuviera otra opción, Mateo. Te esperé porque tú eras mi elección. Hizo una pausa, dejando que el viento meciera las hojas sobre ellos. Y por favor, no me hagas tener que explicarte eso 2 veces. Mateo la miró. Miró a esta mujer que había guardado algo tan inmenso en silencio durante años, y que ahora se lo ofrecía sin condiciones. Y sintió esa gratitud abrumadora y específica de un hombre que comprende con absoluta claridad lo que estuvo a punto de perder por ceguera. El valle brillaba en tonos dorados debajo de ellos. Las montañas seguían allí, haciendo lo que siempre hacían. Pero algo que había sido paciente durante muchísimo tiempo, se sentó a su lado en esa colina. Y finalmente dejó de esperar. Octubre llegó al pueblo trayendo consigo los vientos fríos del otoño. Y fue en una noche de octubre, afuera de la fonda, cuando Mateo se lo pidió. Llevaba en el bolsillo de la camisa el anillo de su abuela, una sencilla banda de oro que había limpiado con extremo cuidado, y que había cargado consigo durante 2 semanas, esperando el momento que se sintiera honesto y natural, en lugar de algo ensayado. Se detuvieron en los escalones de la fonda, iluminados por el farol de la calle. Mateo se giró hacia ella. Elena, dijo él, necesito decirte algo de forma muy clara, porque ya fui demasiado torpe y confuso en el pasado, y tú te mereces algo mejor que eso. Ella lo miró en la luz fría de octubre. Te amo, continuó Mateo. Y me gustaría muchísimo, si tú quieres, que fueras mi esposa. Hizo una pausa nerviosa. Eso, claro. Si estás dispuesta a cargar con un hombre que fue muy lento para entender la vida, pero que está dispuesto a pasar el resto de sus días intentando recuperar el tiempo perdido. Elena soltó una pequeña carcajada, los ojos brillando con lágrimas contenidas. Mateo, eres el hombre menos romántico de todo México, le dijo. Lo sé, respondió él con una sonrisa culpable. Esa propuesta tuvo la mitad de poesía de la que la ocasión requería. También lo sé. El viento frío barrió la calle vacía, levantando algunas hojas secas. Sí, dijo ella simplemente. Finalmente, después de años de paciencia, pronunció la palabra que siempre había estado esperando decir. Sí. Él le puso el anillo en el dedo allí mismo, en los escalones de piedra de la fonda. Ella lo miró como uno mira algo que reconoce profundamente, no como algo nuevo, sino como algo que por fin estaba exactamente donde debía estar. Se casaron en noviembre, el mes en que el cielo del pueblo es más azul. La iglesia parroquial estaba a reventar. Medio San Marcos de las Piedras sentía, con cierta justificación, que habían invertido personalmente en que esta historia terminara bien, y sentían que se habían ganado su lugar en la celebración. En las bancas de enfrente, Carlos, el de la tlapalería, se secaba las lágrimas, lo cual era inusual para un hombre que decía no tener ningún tipo de sentimiento por los asuntos románticos. Elena caminó hacia el altar con el vestido de novia que había sido de su madre. Caminaba con la certeza pausada y firme de una mujer que finalmente llega al lugar al que siempre se había dirigido. Mateo estaba de pie frente al altar. La vio acercarse. Y en ese instante, sintió con una claridad aterradora lo cerca que había estado de perderse todo esto. Pensó en cómo un hombre puede estar parado junto a algo extraordinario durante años y no verlo. Como Alejandro Vargas casi había hecho su oferta formal, como, si él hubiera esperado una semana más en su ignorancia, su vida habría sido completamente diferente. Se prometió a sí mismo que no desperdiciaría ni un solo día más. Dijeron sus votos de manera sencilla. Y cada palabra estaba cargada de verdad. Los años que siguieron fueron buenos. Fueron años construidos a base de trabajo honesto, de olor a madera tallada y a guisos caseros. Fueron años llenos de la calidez de 2 personas que genuinamente se caían bien y que nunca dejaron de alegrarse de volver a casa al final del día. El taller de carpintería creció. Elena comenzó a llevar los libros de cuentas de Mateo. Y en el primer mes descubrió que él cobraba muy poco por su trabajo. Ella lo corrigió con la eficiencia implacable de alguien que creció administrando un negocio. Mateo no discutió. Había aprendido rápido que, cuando se trataba de números y sentido común, su esposa simplemente tenía la razón. Su primer hijo llegó al 2.º año. Lo llamaron Tomás, en honor al abuelo de Mateo.
Un niño con los ojos miel de su madre y la forma calmada y observadora de caminar de su padre. Su hija llegó al 4º año. La llamaron Isabela, rápida, inteligente, y con el mismo sentido del humor agudo que Elena siempre había tenido, lo cual hizo que la casa se volviera considerablemente más ruidosa y mucho más viva. Una tarde de verano, en su 6º año de casados, Elena estaba en el patio colgando ropa limpia. Mateo volvía del taller. Se detuvo en la puerta de madera del patio y simplemente se quedó mirándola. Ella estaba tarareando una canción. Siempre tarareaba cuando hacía trabajos repetitivos. La luz del sol se filtraba entre los árboles, pintando todo de ese dorado perfecto de las tardes de julio. Las montañas a lo lejos seguían allí, haciendo lo que siempre hacían, y Mateo se quedó de pie en su propio patio, mirando a su esposa como si fuera la primera vez. Ella sintió su mirada. Se dio la vuelta con una sábana a medio colgar. «Te me estás quedando viendo», le dijo con una sonrisa cómplice. «Lo sé», respondió él, acercándose. «Antes nunca te miraba así. Antes no sabías lo que estabas mirando», replicó ella con humor. «Pero lo corregí», dijo él suavemente. Él le quitó la sábana de las manos, la dejó en la canasta y la abrazó allí mismo, bajo la luz de la tarde. Ella apoyó la cabeza contra su pecho. Desde adentro de la casa, se escuchaban las voces de Tomás e Isabela peleando por algún juguete. Con esa convicción apasionada de los niños que han heredado la terquedad de ambos lados de la familia, Mateo cerró los ojos y pensó en Alejandro Vargas. Pensó en las palabras de Carlos en el taller aquella mañana lejana. Pensó en lo cerca que estuvo de que su vida fuera un lugar silencioso y vacío. Sentía gratitud. Ese tipo de gratitud profunda que solo sientes cuando entiendes la magnitud de la tragedia que lograste evitar. Besó la cabeza de su esposa y susurró: «Te veo, Elena». Ella no preguntó qué quería decir. Ya lo sabía. Siempre lo había sabido. Solo había estado esperando pacientemente a que él aprendiera a decirlo. Muchos años después, cuando Isabela tuvo la edad suficiente para empezar a hacer preguntas difíciles sobre el amor, le preguntó a su madre cómo había sabido elegir. Estaban en la cocina. Elena le estaba enseñando a preparar empanadas de cajeta, una receta que se había convertido en una institución familiar. La pregunta llegó de lado, en medio de la harina y el azúcar. «Mamá, ¿cómo supiste que mi papá era el indicado?». Elena se quedó callada un momento, amasando la masa con las manos blancas de harina. «Lo supe mucho antes de que él mismo lo supiera», dijo finalmente. «Porque él nunca fingió ser otra persona. Todos los demás hombres que se acercaban querían deslumbrarme. Querían demostrarme cosas. Tu padre simplemente se presentaba siendo él mismo. Siempre». Hizo una pausa y miró a su hija con ternura. Y valía la pena esperarlo. Isabela frunció el ceño, considerando esto. «Pero la tía Rosa me contó que casi te casas con un hombre muy rico. Que casi no esperas a mi papá». Elena soltó una pequeña risa y asintió. Miró a su hija, que tenía los mismos ojos nobles de Mateo. «Es verdad», dijo con total honestidad. «Estuve a punto de no esperarlo». Elena se limpió las manos y tomó el rostro de su hija. «Y esa es la parte que quiero que recuerdes, Isabela. No el final feliz, sino el casi». La miró a los ojos, con la sabiduría que solo dan los años. «Nunca finjas ser alguien que no eres para agradarle a nadie. Y si la persona a la que estás esperando es demasiado lenta para darse cuenta de lo que vales, dale tiempo. Pero no le des una eternidad». Suspiró, recordando aquella calle polvorienta y cálida de agosto. Llega un punto en la vida en el que tienes que decir la verdad en voz alta. Tienes que trazar una línea y darle a esa persona la oportunidad de presentarse o de irse. «¿Y qué pasa si no se presenta?», preguntó Isabela en un susurro. Elena guardó silencio por unos segundos, recordando el miedo que sintió cuando bailaba con Vargas. «Si no se presenta, entonces al menos tienes tu respuesta, y puedes seguir adelante con tu vida». Elena cubrió las pequeñas manos de su hija, que sostenían el rodillo de amasar. «Pero Isabela, en mi experiencia, cuando le dices la verdad a la persona indicada, esa persona aparece». Elena esperó por Mateo, pero no esperó de manera pasiva. Vivió su vida plenamente. Cuidó de su familia, administró su negocio, y se presentó todos los días al mundo siendo exactamente ella misma, sin fingir,
sin hacerse más pequeña para encajar. Y cuando llegó el momento crítico, cuando entendió que el tiempo ya no estaba de su lado, dijo la verdad en una calle de tierra y le puso un límite al hombre que amaba. Eso no es un acto pequeño. Eso requirió mucha más valentía que cualquier cosa que Mateo haya hecho en su vida. Y Mateo no es un villano en esta historia. Es algo mucho más común. Es un hombre que estaba tan convencido de que la felicidad absoluta estaba fuera de su alcance, que ni siquiera intentó estirar la mano. Hasta el momento en que escuchó que alguien más estaba a punto de llevársela. Hasta el momento en que el reloj, que siempre había corrido en silencio, de pronto se volvió imposible de ignorar. A veces, todos necesitamos eso. A veces, lo que finalmente nos hace movernos y tomar acción no es la presencia del amor. El amor ya estaba ahí. Lo que nos hace movernos es comprender que el amor, como todas las cosas que realmente valen la pena en esta vida, no tiene la obligación de sentarse a esperarnos para siempre. Mateo y Elena se eligieron el uno al otro de manera deliberada. Lo hicieron en el último momento posible, pero lo hicieron a tiempo. Y esa es la lección a la que vale la pena aferrarse. Gracias por acompañarme en esta historia de San Marcos de las Piedras. Donde quiera que estés, agradezco de corazón que me hayas escuchado. Hasta la próxima, y recuerda, no esperes para siempre.